Hola, bienvenidos a nuestro canal, Historias de Santidad. Hoy revisaremos la historia de un hombre que pasó de ser un simple pescador en Galilea a convertirse en el primer papa de la historia y en una de las columnas más grandes del cristianismo. Si te apasionan las historias de fe, transformación y coraje, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con tus amigos. Vamos a descubrir la increíble vida de San Pedro. Comencemos. San Pedro nació con el nombre de Simón, en la ciudad de Betsaida, una aldea pesquera situada a orillas del mar de Galilea. Hijo de Jonás y hermano de Andrés, Pedro creció trabajando como pescador, una vida humilde, marcada por el esfuerzo diario. Más adelante, se estableció en Cafarnaúm, donde vivía con su esposa y su suegra. Según nos cuenta el Evangelio de San Marcos, nadie imaginaba que ese pescador galileo se convertiría en el líder espiritual de millones. Todo cambió cuando su hermano Andrés, discípulo de Juan el Bautista, lo llevó a conocer a Jesús de Nazaret. En ese encuentro, Pedro quedó impactado. Jesús le pidió que lo siguiera y dejándolo todo, su familia, su barca y sus redes, él lo hizo. Aproximadamente tenía entre 30 y 35 años cuando comenzó a seguir a Jesús. Pedro no fue solo un discípulo más, fue testigo de momentos íntimos y poderosos. Caminó sobre las aguas hacia Jesús, cuando un día pescando con los discípulos, vio venir a Jesús caminando sobre las aguas. Al saber que era él, Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, manda que pueda ir hacia ti». Jesús le dijo: «Ven». Aunque después, ya caminando sobre el agua, Pedro dudó y se hundió. Presenció también la transfiguración, junto a Santiago y Juan, donde subiendo al monte alto con Jesús en Galilea, el cielo se abrió, y vieron junto a él a dos hombres que eran Moisés y Elías. Estuvo presente cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga, después de pronunciar las palabras Talita Cumi, que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». La niña se levantó y Jesús les indicó que le dieran de comer. Fue uno de los tres que acompañaron a Jesús en su agonía en el huerto de Getsemaní. Aunque cansados por su viaje y día pesado, se quedaron dormidos, provocando el enojo de Jesús, que les dijo a los tres: ¿no fueron capaces de velar siquiera una hora? Y lo más importante, fue el primero en declarar que Jesús era el Mesías, cuando Jesús les preguntó a sus discípulos: «¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?» Por eso, Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Mateo capítulo 16, versículo 18. Pero Pedro también tuvo un momento oscuro. La noche en que Jesús fue arrestado, lo negó 3 veces. Un gallo cantó, y Pedro, al recordar las palabras de su maestro, rompió en llanto. Tras la resurrección, Jesús no solo lo perdonó por haberlo negado, sino que lo confirmó como líder espiritual. Después de preguntarle 3 veces también a Pedro si lo amaba, Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Juan, capítulo 21, versículo 17. Tras la ascensión de Jesús, Pedro tomó el liderazgo del naciente grupo cristiano. Fue él quien predicó con valentía en Jerusalén, sanó enfermos y realizó milagros en nombre de Jesús, como el del cojo en la Puerta Hermosa. Abrió la iglesia a los no judíos al bautizar al centurión Cornelio. Presidió el primer concilio de Jerusalén, resolviendo tensiones entre cristianos judíos y gentiles. Gracias a su valentía, la fe cristiana dejó de ser un pequeño grupo y comenzó a expandirse por el Imperio Romano. Pedro predicó en diversas regiones como Jerusalén, Judea, Samaria, Cesarea, Antioquia de Siria, Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero su destino final fue Roma, corazón del imperio. Allí consolidó la comunidad cristiana y la guió durante tiempos difíciles. Durante su estancia en Jerusalén, fue enviado a prisión por el rey Herodes Agripa I, que lo mandó arrestar durante el tiempo de Pascua, después de que el rey había ejecutado a Santiago, hermano de Juan.
Una vez que Pedro estuvo encarcelado, ocurrió un milagro. Un ángel del Señor se le apareció en la noche, lo despertó, le hizo soltar sus cadenas y lo sacó caminando, fuera de la prisión, sin que nadie lo viera. Pedro pensó al principio que era una visión, pero realmente fue liberado. Años después, durante la persecución del emperador Nerón contra los cristianos, en el año 64 después de Cristo en Roma, Pedro fue arrestado, donde fue martirizado y condenado a muerte. Su prisión era un calabozo subterráneo, oscuro y húmedo, donde Pedro continuó evangelizando a los carceleros y convirtiendo a algunos prisioneros, bautizándolos en una pequeña fuente que brotó milagrosamente dentro de la prisión. En este periodo, escribió o dictó cartas, ayudado por Silvano, que había sido su colaborador, y también se cree que por Marcos, que era un discípulo muy cercano a Pedro. Incluso se cree que el Evangelio de San Marcos refleja la predicación de Pedro, y que a su vez esas cartas ayudaron y fortalecieron a la Iglesia romana. Mientras que Pedro se preparaba para morir por Cristo, sus cartas eran dirigidas a Asia Menor en su primera carta, donde había muchas comunidades cristianas formadas por judíos convertidos al cristianismo y gentiles que aceptaron a Cristo, que los animaba a sentirse firmes en la fe y vivir con santidad y esperanza en medio del sufrimiento. Y su segunda carta tiene un tono más profético y defensivo, que nos advierte de falsos maestros y el relajamiento moral. No menciona al destinatario en específico, pero parece dirigida a las mismas comunidades anteriores. Al final de sus días, Pedro pidió no morir como Jesús, por humildad. Según la tradición, fue crucificado boca abajo, entre los años 64 y 67 después de Cristo. Fue enterrado donde hoy se encuentra el Vaticano, y siglos después, sobre su tumba, se construyó la majestuosa Basílica de San Pedro, el centro espiritual de la Iglesia Católica. San Pedro es considerado por millones como el primer papa, el vicario de Cristo. Su vida nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. Su fiesta litúrgica se celebra el 29 de junio de cada año, junto con la de San Pablo. Fue canonizado por aclamación popular, pero no canonizado oficialmente, y su figura ha sido venerada desde los primeros siglos del cristianismo. San Pedro fue un hombre común, con errores, dudas y temores, pero con una fe que lo transformó en roca. Su historia inspira a todos los que luchan por seguir a Jesús, a pesar de todas sus caídas. Una oración tradicional a San Pedro, príncipe de los apóstoles, es la siguiente: Oh glorioso San Pedro, príncipe de los apóstoles, a ti, que por especial privilegio fuiste escogido por Jesús para ser la piedra fundamental de su iglesia, te pedimos que intercedas por nosotros ante Dios. Tú que caminaste con el Señor, que le escuchaste, le amaste y le serviste hasta el martirio, alcánzanos la gracia de mantenernos firmes en la fe y valientes en la prueba. Guía a la Iglesia de Cristo, protege al Papa y acompáñanos en nuestro caminar cristiano. Ayúdanos a amar a Jesús como tú lo amaste y a proclamarlo con la misma fuerza con que tú lo confesaste. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Hasta aquí llegamos al final de este video y de esta interesante vida de San Pedro, al que Jesús le entregó las llaves de su reino y lo hizo piedra fundamental de su iglesia. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, comparte este video con alguien que necesite esperanza, y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo sobre los grandes personajes de la Biblia y la vida de los santos. ¿Qué es lo que más te gustó o te llamó la atención sobre la vida de San Pedro? Cuéntanoslo en los comentarios, nos gustaría leerte. Gracias por acompañarnos en este video, que San Pedro nos guíe y nos acompañe siempre a seguir firmes en la fe, y nos vemos en nuestro próximo video.